Hola a todos, buenas tardes. Me presento, soy Patricio Valenzuela, co-docente del Instituto de Música de la Universidad Católica desde 2017, pianista correpetidor para las clases actualmente de los alumnos de violonchelo de las cátedras de los profesores Martin Osten y Alejandro Tagle. Para la sesión de hoy voy a presentar una de las correpeticiones de la cátedra del profesor Martin Osten, cátedra de cello del profesor Martin, ya finalizando el primer semestre de 2025. Así que vamos a exponer esta clase, por supuesto con participación de mi alumna Consuelo Farías. Te las presento. Un saludo, sí, va a ser mi alumna para la clase de hoy, la correpetición. El resultado de aprendizaje, el contenido de esta clase, que va a ser respecto de las piezas fantasías Opus 73 de Robert Schumann, en el repertorio que es para la audición pública y el examen de fin de semestre de la cátedra de la alumna Consuelo, de la cátedra del profesor Martin Osten, este primer semestre de 2025. Vamos a trabajar aspectos de estas obras, específicamente lo que tiene que ver con el rubato, que es parte de la lógica, y distintas sonoridades timbrísticas, relacionándola con otras obras, algunos pasajes de otras obras, que es lo que vamos a exponer en esta clase. Bueno, como inicio de la clase, vamos a resumir un poco lo que veníamos trabajando en clases anteriores y vamos a hacer la interpretación de la primera pieza de las tres piezas Opus 73 que mencioné. Resumiendo, bueno, hemos trabajado, yo creo que más que nada en temas timbrísticos, dentro del tema aparte de lo que vamos a trabajar, que es de la lógica del rubato, también vamos a trabajar lo que tiene que ver con distintos colores, desde un punto de vista que es la imitación que habíamos hablado. No sé si lo recuerdas, que lo habíamos trabajado, ¿no es cierto? Sí, después vamos a comentarlo resumiendo. Por ejemplo, el comienzo, ¿no es cierto? Imitan, sería una negra, hace una blanca, ¿no es cierto? Y va imitando el cello, son como aspectos generales y motivos que en cierta forma van simultáneos, por ejemplo la parte central. Esas cosas creo que un poco lo trabajamos sobre todo en el primer movimiento. Después, bueno, hay otros aspectos también resumiendo un poco básicamente el primer movimiento, las clases anteriores. Vamos a interpretar el primer movimiento de las piezas fantasía de Robert Schumann, Opus 73 para cello y piano.
Bueno, respecto de lo que hablamos, me venía a la mente, como habíamos hablado de la lógica al comienzo, del tempo del rubato, pero como primer contenido de esta clase me gustaría comentar el concepto del timbre. Me parece que al comienzo habíamos, bueno, uno de los elementos, la nota negra blanca, que es el primer motivo rítmico que va. Yo creo que hay muchos aspectos a analizar, por ejemplo, en esta primera célula de imitación que hay, ¿cierto? Primer compás del piano, mi, fa y do, si, nota real para el cello. Recordemos que esta es una pieza escrita originalmente para clarinete, pero también se puede hacer en violonchelo. Te quería preguntar, Consu, digamos, al margen de que yo, por ejemplo, de ejemplos de qué otras obras podrían haber pasajes como de esta imitación que son a dos notas similares, al margen de dar ejemplos de ese tipo, ¿qué por ejemplo a ti es importante, por ejemplo, recalcar en aspectos quizá técnicos, emocionales para poder hacer una, por llamarlo de alguna manera, correcta imitación? Por ejemplo, en este caso que tenemos esa nota que va imitando el piano, mi, fa, después el cello, para que sea solamente un solo hilo conductor. ¿Qué piensas tú en ese sentido que puede ser relevante? ¿Es importante el aspecto técnico, por ejemplo, del instrumento, en ese sentido? Sí. Por ejemplo, esto es como más melancólico, entonces no puedo tocar como tan fuerte ni usando, por ejemplo, todos los crines si quiero hacer algo como más melancólico. Exactamente. Y yo me preguntaba en ese sentido, si pudiéramos describir como melancólico, bueno, quizá el primer movimiento, la primera pieza en su totalidad, quizá muy acentuada en esa primera entrada de esos dos compases, o quizá los primeros, los primeros 6 compases. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para lograr ese carácter melancólico entre el piano y el cello, son los dos instrumentos que están interviniendo? ¿Qué piensas tú en ese sentido? Quizás desde el punto de vista técnico es importante quizás solucionar algunas cosas. Desde el punto de vista emocional, quizás que se podría desarrollar en ese sentido. Quizás, yo creo que hay dos aspectos, ¿eh? Hay quizás como dúo y como concepto musical, al margen de quién le esté interpretando. Quizás en esas dos líneas, no sé si puedes dar alguna idea. Esto es como si fuera música de cámara, porque al final siempre los tenemos como línea melódica y es como usted toca primero, después yo, y siempre la misma línea, entonces es como más escuchar, como yo lo escucho a usted, que propone usted y yo después lo hago y después yo propongo y usted... Eso es muy importante lo que ella dice porque tiene que ver con la imitación. Por ejemplo, algunos ejemplos aleatorios. Fíjate que, por ejemplo, en ese sentido de la imitación, por ejemplo, toquemos los dos primeros compases del primer movimiento. Fíjate, ¿cómo lograr esa imitación? Etcétera. Esa es una célula que se va a repetir en varios momentos del movimiento. Por ejemplo, hay otro ejemplo, en otras obras, como por ejemplo en la sonata de Rachmaninoff. Solamente voy a pedir que toques re, mi, bemol. Puede ser re, mi, el tiempo, sí, es solamente eso. Un, do, yo voy a tocar de memoria. Sigue. Largo. Ahí, por ejemplo, tenemos imitación. La diferencia está que hay una variación rítmica, pero tenemos, ¿no es cierto? También es una imitación porque el cello hace re, mi, sol, si, do, mi. Do, mi, bemol sería la respuesta del piano. Entonces, me parece que son ejemplos que ayudan bastante en este caso como para ilustrar este elemento importante en el movimiento de Robert Schumann. Otro ejemplo quizá, incluso en obras como de otras épocas, por ejemplo en el Stabat Mater, por ejemplo, la parte de los violines con el bajo sería imitación rítmica, con flauta con soprano, todo ese tipo de cosas me parecen elementos. O sea, en este caso estos ejemplos que di creo que son una buena ilustración para
este elemento que estoy, digamos, exponiendo y que es materia de análisis posterior, por supuesto, que tiene que ver con muchos aspectos, no solamente, o sea, digamos, para conjugar, digamos, para establecer como un todo, digamos, los aspectos técnicos y cómo es la unión que hay entre los dos intérpretes en el momento de la performance, desde el punto, no solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista emocional, para que sea como un todo. Creo que me parece un aspecto relevante. Bueno, eso en la clase pasada vimos también, bueno, hemos visto las 3 piezas. Me gustaría hablar ahora de lleno en el tema del tempo, de la lógica, en el tema del rubato que mencioné al comienzo de la clase, ¿no es cierto? En las 3 piezas fantasía. A todo esto, es importante señalar que tanto el tema como de limitación que hablábamos, buscar nuevos colores, nuevos elementos timbrísticos y también el tema del rubato y del tempo, creo que está todo íntimamente relacionado. Entonces me gustaría meter de lleno en este momento con el tema del rubato. Me parece importante señalar, por ejemplo, al comienzo no es recomendable interpretar, ¿no es cierto?, con exactitud metronómica, quiere decir que las figuras duren exactamente el tiempo que es el tiempo exacto, geométricamente exacto. No es así en este caso, hay una cierta el rubato en este caso extiende. Yo creo que específicamente en este caso, ¿no es cierto?, el do si, do si, fa, la primera nota del piano, mi fa, mi fa, do si, alarga un poco las notas, ¿no es cierto? La nota que va a alzar el mi fa y el do la alarga, ¿no es cierto? Creo que es algo que está en constante exposición, por decirlo de alguna manera, sobre todo en el primer movimiento. Creo que, a ver, pasando por ejemplo a otros elementos, también está el tema de por ejemplo, un elemento importante en la segunda pieza de la Coco 73, también tenemos imitación inmediatamente, pero ya no de una sola nota, sino de un motivo completo. ¿Podemos explicarlo, por favor, con su...? Notemos acá, no solamente también hay que tener una conciencia de que se puede jugar con ciertos colores timbrísticos. Aquí relaciono los dos contenidos de la clase, ¿no es cierto? Sino también el tema de que hay distintos tipos o sea, que la imitación es un elemento importante a señalar, independientemente de cuál sea el motivo que se imita. En este caso, en el primer movimiento era una sola nota, ahora es un motivo completo de, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Más 8 serían 15 notas, ¿no es cierto? Que sería el motivo del primer movimiento, sería... Hagamos ese motivo del comienzo para ilustrarlo, ¿no es cierto? Sobre todo en el comienzo del motivo, para ilustrar cómo se debería hacer este juego timbrístico y del rubato en el comienzo de la nota, en el comienzo del motivo. Vamos a los dos primeros compases. Eso también va a ser un motivo que se va a repetir constantemente, ¿no es cierto?, en la segunda pieza. Después, hay elementos, por ejemplo, en el tercer movimiento, que también, bueno, al comienzo tienen que ver, no diría con un tema de ensamble, pero con un tema gestual, ¿no es cierto? Que no sé si precisarlo en este momento, porque estamos viendo específicamente estos dos contenidos que tienen que ver más con el tema de la lógica y del rubato. Cabe señalar también que es importante tenerlo en cuenta como concepto, no confundir el rubato, ¿no es cierto?, con los cambios de tempo,
porque el cambio de tempo es algo que está establecido de antes, ¿no es cierto? Y muchas veces la partitura no está indicado con una indicación metronómica, numérica, ¿no es cierto? Sino con otro tipo de indicación. ¿Qué más? Entonces, sí, tendría que ver con la interpretación, o sea, el rubato como yo lo quiero interpretar. Claro, o sea, digamos que en este caso yo diría, muchas veces se podría decir que incluso el rubato es como, en cierta forma, como una forma de analizar otros aspectos que no están escritos explícitamente en la partitura y que son parte de la interpretación, de la emocionalidad de la persona. Pero sí me parece, en este caso, dar como una idea importante que es muy importante en la toma de decisiones, en los ensayos con el docente, con otros músicos, que es lo que va a dar pie, ¿no es cierto?, a nuestra carrera profesional futura. No sé, bueno, me gustaría ver los aspectos. Quizá me parece relevante en este momento revisar, por ejemplo, veamos la coda un poco para ilustrar lo que decía, que no es lo mismo un cambio de tempo que un rubato específicamente. Hagamos dos compases antes de la coda de la segunda pieza. Vamos aquí. Me gustaría preguntarte, entonces, en ese sentido, lo que acabamos de decir, de lo que me refería, de no confundir, digamos, el tema del rubato con el cambio de tempo. No sé si ser más específico, ¿cómo lo definirías tú, por ejemplo, en este paso hacia la coda, por ejemplo, en esta segunda pieza? Que cambie de carácter. Porque ya... Tú dices, digamos, en los casos que hay rubato no necesariamente hay un cambio de carácter, ¿no es cierto? Y en este caso sí, porque definitivamente es un tempo... Sí, porque es mucho más calmado que lo anterior. Que lo anterior. Entonces, claro, como en interpretación, claro, un rubato podría ser aquí, en este caso, como más calmado. Me parece interesante. ¿Dónde dices tú que puede haber un más rubato? ¿Tú dices en la parte de la coda o antes? Claro, como empezando en la coda, pero al final ya mucho más rubato, porque... Ok, sí. Claro. Fíjate que me parece muy importante lo que dice Consu, porque en ese sentido hay algo que no está explicitado, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, podría decir ralentando, calmando, escrito en las partes de la partitura donde está la coda, y no está escrito. Pero esa, por ejemplo, es una propuesta, dijimos en este caso, la propuesta de Consu, y me parece muy válida, porque eso no solamente es la propuesta interpretativa, sino que da pie para muchos otros tipos de análisis que se pueden hacer en ese sentido. No solamente en esta obra, sino en muchas otras obras. Entonces, me parece muy importante. Me parece relevante entonces tener en cuenta todas estas ideas, no solamente para esta obra en específico, en realidad, ¿no es cierto? Sino para gran parte del repertorio que vamos a manejar a futuro, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la relevancia del tema que estamos exponiendo, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas tú
existe una gran diferencia entre pensar en todo lo que hemos conversado en esta sesión, entre lo que es la música solista, la música de cámara, pero lo que es ser un músico de orquesta. ¿En qué sentido, por ejemplo, cuál sería la relevancia del director de orquesta? ¿Cómo se relacionaría esa relevancia del director con los músicos? ¿Qué piensas tú de eso? Que los músicos tienen que tomar en cuenta lo que está como expresión del director. Por ejemplo, si el director está tocando con mucho carácter, yo lo puedo estar tocando como... Claro. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las mayores dificultades como para abordar esa problemática dentro de una orquesta? ¿Piensas tú como, quizá como músico podría ser más que como director? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es como lo más complejo en ese sentido? Yo creo que falta mirar más que nada como el director, porque si un músico no mira al director no va a saber lo que el director está proponiendo. Es como un tema de comunicación. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas tú del tema de la comunicación que no sea, en este caso, visual? El que no haya contacto visual. Por ejemplo, en el caso de nosotros que tocamos, o por ejemplo con otros músicos, ¿cómo podría ser, comunicación, no solamente en cuanto a sonido, incluso sin sonido, en el silencio podría haber una comunicación, incluso sin haber sonido? Me parece que es un tema relevante porque es materia de análisis para muchas otras cosas. Incluso me atrevería a decir que no solamente en la música, por eso en este momento estoy como exponiendo un poco la relevancia del contenido que estamos abordando en esta sesión. ¿Cómo abordarías tú, Juanso, el tema de la comunicación, pero si no tomamos en cuenta el contacto visual, por ejemplo? La respiración. La respiración, claro. Como respirar juntos, para respirar juntos, sí. Claro, más que comunicación, como está la comunicación no verbal, entonces claro. Eso, respirar juntos. Porque yo en este momento en la mente se me viene un concepto que no sé si será muy académico decirlo, pero es como la conexión emocional. Claro. No sé cómo lo definirías tú eso, me gustaría que me dieras tu opinión porque yo no soy tampoco un experto en ese tema, me gustaría decir qué piensas tú de ese tema que de alguna manera traté de definir al decir de conexión emocional. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es el desafío y cómo se podría enfrentar ese desafío? Yo creo... Bueno, aparte de que la obra, por ejemplo, la que estamos viendo ahora es melancólica, nosotros tenemos que quizás no ponernos de acuerdo como en palabras, sino como, claro, eso de conectarse como usted y yo y intentar expresar lo mismo que está en la obra. No sé si me explico. Sí. Porque me parece muy importante lo que dice Ponzo, porque en el sentido de abordar las obras desde lo que no está de una manera preparado o estudiado previamente, se habla mucho de la creatividad, digamos, no sé si quizás en estos tiempos, pero no sé qué piensas tú al respecto, pero me parece muy importante ese tema porque tiene que ver con el tema de descubrir cosas de manera espontánea, quizás en el momento, aspectos que sí se pueden intelectualizar, pero no necesariamente para realizarlos hay que intelectualizarlos, sino que van surgiendo de manera espontánea. Entonces, me parece muy importante. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Dejémoslo como establecer tanto en música orquestal como música de cámara, como música solista. Y es lo que ¿no es cierto? Nos conecta con el público, con los demás. Sí. Bueno, estamos en el... todavía tenemos tiempo. No sé si mostrar algunos otros aspectos en cuanto a... del tema de la gótica. Creo que hay otros conceptos también relevantes que me gustaría quizá más adelante mencionar, como por ejemplo en el tercer movimiento. Me queda la duda, quizá hay muchas cosas más para analizar, no sé si es un tema de rubato, pero me refiero a lo siguiente.
Nosotros tenemos en el segundo compás de la tercera pieza, tenemos un forzato, ¿no es cierto? Tenemos, donde llegamos. Esa acorde se tiende a expandir un poco más, ¿no es cierto?, en el tempo. No sé si eso llamarlo rubato o quizás sea algo natural de un forzato, pero me parece importante. No sé qué opinas tú antes de ilustrar ese ejemplo, si quieres decir algo en ese sentido. Claro, yo creo que por ejemplo en el segundo compás de la primera nota podríamos quedar un poco más porque estaría siendo como, digamos, la sensible de la nota que viene después. Claro, entonces, es un tema, dice, armónico musical, por ponerlo claro, de esa manera. Como claro. que ponerle más tensión y quedarse un poquito más en esa nota. Claro. Entonces, yo no sé si en ese sentido llamarle rubato, esa es la duda que tengo yo. ¿Qué piensas tú? ¿Se le podría llamar rubato a alargar esa blanca o no están así? Yo diría que no tanto. No llamarlo rubato en sí. Claro, por alargarlo, si no, sí. Es como, quizá tendría otro nombre, ¿no? Ese forzato alargarlo, ¿no es cierto? Sí, quizás solo quedarse un poco más en esa nota para generar un claro. poco más de tensión. O quizá en el concepto de apoyatura, ¿no es cierto?, de forzato, y simplemente eso, y en forma natural se va a alargar, a extender un poco más la duración de la blanca sin necesariamente llamarlo rubato. Sí. Ilustremos eso, vamos del primer compás de la tercera pieza, sería... compás 6, ¿no es cierto?, de la primera sección, después el primer compás de la segunda sección que tiene repetición en el tercer movimiento. Yo creo que hemos expuesto un tema de gran relevancia, ¿no es cierto? Hemos dado ejemplos, ¿no es cierto?, en algunos pasajes de la obra. Creo que hay que ahondar en ese tema, ¿no es cierto?, de precisar, ¿no es cierto?, a qué se le estaría llamando rubato, porque como dijimos anteriormente, en ese sentido se llamaría apoyatura, forzato, quizás hay cosas que de forma natural van a modificar la duración, ¿no es cierto?, en el tiempo de las notas, pero creo que es un concepto importante para gran cantidad de repertorio, ¿no es cierto?, que tiene que ver, va íntimamente relacionado con la estética, ¿no es cierto?, porque en el barroco, en el clasicismo, ¿no es cierto?, música del siglo, me atrevería a decir el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no es cierto?, compositores del clasicismo, hay una estética mucho más regular, ¿no es cierto?, en cuanto al tempo, y a las duración de las notas, los motivos. Solamente son algunos, en algunos conceptos se basa lo que, y quizás en este caso no se le podría llamar rubato, ¿no es cierto?, y que si en el romanticismo se desarrolla, ¿no es cierto?, de otra manera. Para ir cerrando, yo te daría mira, yo creo que los aspectos positivos, creo que hay algunos conceptos a los que definimos como conceptos de, por ejemplo, el de apoyatura, forzato, alargar algunas frases y algunas decisiones que tomamos, por ejemplo, algunos pasajes del primer movimiento que eran corcheas más en tempo. Creo que lo hemos trabajado bien, son los aspectos que yo destaco en el trabajo que hemos hecho juntos, en esta interpretación. Quizá falta más, de alguna manera, lo que conversábamos al comienzo de la sesión, que como la conexión emocional, y quizá no solamente como dúo, sino como línea independiente, para buscar nuevos timbres, que es el contenido que estamos hablando también, que yo creo que están íntimamente relacionados el tema en muchos casos. Eso también me parece un tema, porque hay casos en que el rubato, porque son cosas distintas, el rubato y los cambios de timbre pueden ser en muchos casos, ¿no es cierto?, que puede haber rubato y no haber cambio de timbre, o viceversa, haber cambio de timbre, pero el tiempo puede ir acelerando, puede ir quedando. Pero hay muchos casos en que sí están íntimamente relacionados, entonces quizá ahí buscar una
reflexionar más sobre este tema y te invitaría, ¿cierto? Como retroalimentación en este momento te diría que en general, no solamente digamos en esta pieza, sino y en este concepto que trabajamos hoy día en la sesión y también en otros conceptos de la música que se pueden desarrollar, digamos, desarrollar la emocionalidad desde ese punto de vista para lograr mayores colores, mayores cambios timbrísticos y tener el buen gusto en el rubato, porque me parece que es un tema de alguna manera que podría denominarse como complejo en los estudios desde el análisis musical y no solamente en el gusto colectivo, sino que como en el análisis formal o intelectual de lo que es el repertorio. En ese sentido, no sé qué piensas, si quieres agregar algo. ¿Qué te parece relevante como para abordar en el futuro, ahora y en el futuro, esta problemática? Yo creo que más que nada como ver más o menos de qué se trata la obra. Por ejemplo, qué me quiere decir la obra. Por ejemplo, en el tercer movimiento es como más... Por ejemplo, Rivita dice rápido con fuego, pero en el primero es algo totalmente distinto. Entonces, dependiente de qué motivo tenga el movimiento, qué tipo de rubato, cómo... Claro, yo te preguntaría incluso lo que hablábamos antes de lo que está preparado de antes, pero en ese sentido, ¿qué piensas tú de que es necesario no solamente profundizar previamente en el repertorio que se va a trabajar, sino en relación a otras obras, quizás formarse conceptos más generales que tengan que ver con el repertorio universal? Tú encuentras, quizás te pregunto si lo encuentras acertado a abordar esta problemática en ese sentido, ¿cómo lo harías? Abordar otros repertorios, me refiero, como para tener ideas generales en el tema del rubato, del timbre y todo eso. Por ejemplo, a través de la audición podría ser, pero no sé qué piensas tú, además de, porque uno podría decir, bueno, a través de la investigación, pero no sé, ¿tú piensas que también se puede andar de otra manera, quizá desde lo propio, descubrir nuevos aspectos en la música? Sí, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta escuchar mucho la obra y como buscar una versión que más me guste, pero de esa versión crear mi propia versión. Exactamente, claro. Sí, y creo que también un poco a mí en la personal me pasa, creo que a varias personas le sucede de esa manera, sí. Bueno, entonces, no sé, para cerrar la clase, vamos a interpretar, ¿no es cierto?, las piezas Fantasía de Robert Schumann, Opus 73, para cello y piano. En el marco, ¿no es cierto?, de la sesión grabada para el quinto curso del Diplomado en Docencia Universitaria, primer semestre 2025.
es cierto?, nuestro trabajo semestral. Esta obra va a ser presentada en la audición pública del próximo 26 de junio. La audición pública de la cátedra del profesor Martín Osten en el Instituto de Música de la Pontificia de la Universidad Católica. Muchas gracias a mi alumna Consuelo. Dejamos hasta acá. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Consuelo.